Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el Doc Alexis Vallejos. Encantado de estar aquí con ustedes para revisar estos temas tan importantes como son, en este caso, el metabolismo del calcio, fósforo, magnesio, todos los que están interrelacionados con él. ¿Ok? Listo. Mucha atención, doctores. Estamos seguros que le va a ser muy útil esta charla. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar ahora mismo. Ok, lo primero que vamos a conversar acá viene a ser una pregunta, miren. Niña afroestadounidense, es una pregunta sencilla, por si acaso, de 10 meses de edad, cuya familia recién se mudó a Virginia, le estaba hablando por una apariencia comba en sus piernas, ok, tal vez el niño en paréntesis, las piernas, que se conoce así, en paréntesis es válido, probablemente eso se refiere. Los padres informan que la bebé, 10 meses, ¿ah? La bebé sigue alimentándose del seno materno y no toma ningún complemento, ¿ok? Ya los estudios radiológicos confirman la sospecha de raquitismo causado por deficiencia de vitamina D. Raquitismo causado por deficiencia de vitamina D. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones tiene que ver con el calcio, que está en el temario? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionada con la vitamina D es correcta? Una deficiencia resulta en una mayor secreción de calcitina. La enfermedad renal crónica resulta en la producción excesiva de 1,25 de hidroxicolecalciferol. 25-hidroxicolecalciferol, calcidiol es la forma activa de la vitamina. Es necesaria en la dieta de los individuos con exposición. Es necesaria en la dieta de los individuos con exposición limitada a la luz solar. O sea, la vitamina D no es necesaria en la dieta de los individuos. Sus acciones están mediadas a través de los mismos receptores unidos a proteína G. Se opone al efecto de la hormona paratiroides. A ver, doctores, ¿qué marcaría en esta pregunta? Muy interesante. Vamos. Muy bien, por ahí varias claves, excelente que estén participando. ¿Ok? Bueno, la clave es la D. ¿Ok? Y vamos a comentar por qué es la clave es la D y está muy bien sus participaciones. Ya hay varios que le han acertado, ¿ok? Pero lo importante es que como lo hacen activo al participar, se les va a quedar la explicación, ¿ok? Muy bien. Entonces comenzamos. En primer lugar, eh, ya, listo. Ok, ¿qué es lo que tiene el paciente? Cuando el paciente tiene un déficit de vitamina D, ¿por qué tiene déficit de vitamina D este paciente? ¿Alguien sabe? Los pacientes con déficit de vitamina D hacen sus piernas arqueadas, eso se llama en piernas en varo. Algunas veces hacen sus piernas en forma de X, ¿no? Eso se llama piernas en valgo. Yo me acuerdo al vago le ponían X en el examen. Y varios así. Más frecuente hace varo que valgo, sí, y es un problema de déficit de vitamina D, ¿ya? Ahora, este problema de déficit de vitamina D, ¿por qué está ocurriendo en nuestro paciente? Claro, muy bien, muy bien, muy bien, Roger, excelente, ¿ah? Miren, la leche materna, ¿saben hasta cuándo al bebito le da todos los nutrientes? Hasta los 6 meses. Pasado los 6 meses, la leche materna ya no le da los suficientes nutrientes al bebito y tú tienes que darle alimentos. A los 6 meses todo bebito debe comer. No significa que suspendas la lactancia materna a los 6 meses. Puedes dejarlo hasta los 2 años. Más de 2 años no se recomienda. Hasta 2 años se sugiere, pero mínimo 6 meses. Más de 6 meses ya debe comer. Y en el Perú le damos pues, grajeas que son suplementos más comida, ¿no? Tiene 10 meses que sigue alimentándose del seno materno hasta los 6 meses. Entonces, la leche materna es bajo en vitamina D y si tiene baja vitamina D, nuestro paciente se va a alterar todo en este caso, ¿no? Miren, el baja vitamina D, si es en niños, generalmente va a dar algo llamado raquitismo. Y cuando es en adulto, un problema de esto se llama osteomalacia, ¿ya? Entonces acá vamos a conversar sobre el metabolismo de la vitamina D como para poder entenderlo, ¿ok? Quiero primero llevarte a esta diapositiva de acá, ¿ok? Vamos a llevar a esta diapositiva de acá, interesantísima, y con eso luego conversamos. A ver, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, esta de acá la vamos a utilizar, ¿ok? Bien, doctores. Nosotros para sintetizar la vitamina D, que tiene que ver con todo esto del calcio, tú tienes que recordar que la luz ultravioleta
convierte a un precursor llamado 7 de hidrocolesterol, este precursor del colesterol. Por eso hay hormonas que dependen de colesterol. ¿Cuáles? Las hormonas sexuales, testosterona, estrógeno dependen de colesterol. El cortisol, endocrino, ¿no? El cortisol, las hormonas glomerulares, son de hidroelectroandrostenediona, la aldosterona depende de, muy bien, Eduardo, eso depende del colesterol. Y también depende del colesterol la vitamina D. Entonces, ¿cuál es el precursor de la vitamina D? El 7 de hidrocolesterol. ¿Ok? Y la luz solar, los rayos, ¿qué tipo de ultravioleta? UVA, UVB. UVB, ya lo van a volver colecalciferol. Aún no está hidroxilado, eso quiero que te des cuenta. ¿Ok? Y una vez que es colecalciferol, se va al hígado y el hígado se va a dar la primera hidroxilación para volverlo calcidiol. ¿Ya? 25 hidroxicalcidiol. Tiene, o sea, una hidroxilación que es en la posición 25. 25 hidroxi y es calcidiol. Ya no es calcitriol, calcidiol. ¿Ok? ¿Y qué enzima es la 25 hidroxilasa? Eso ocurre en el hígado. Y recién la forma activa, ¿dónde ocurre? En el riñón. Ya, en el riñón esta enzima es importante, por favor recuérdala. 1 hidroxilasa, 1 alfa hidroxilasa, el nombre completo. Al calcidiol 25 hidroxicalcidiol le vuelve a hacer su segunda, le hace su segunda hidroxilación. Eso también es pregunta, segunda hidroxilación. Y al hacerle su segunda hidroxilación, ¿qué lo vuelve? El calcitriol. Y esa es la vitamina D activa. Una hidroxilasa lo vuelve 1,25 dihidroxi colecalciferol, lo llamado calcitriol, y esa es la forma activa, ¿ya? Y esta forma activa, quiero que ustedes vean, no se une a proteínas G en las células, porque las hormonas que son derivadas del colesterol, ¿cómo van a ser? ¿Lipófilas o hidrófilas? Son lipofílicas. Y si son lipofílicas, no atraviesan la membrana. Claro. Y si todo esto es como Pepa, ¿no? Si es lipofílica, tú sabes que va a atravesar la membrana, entonces su receptor nunca va a ser a nivel de la membrana, tiene que ser intracelular. Y no puede ser proteína G y su receptor es nuclear. Y ahí expresa genes. ¿Y cuál es la proteína que va a expresar para que aumente el calcio? La principal proteína es la calvindina, proteína de unión a calcio. Ya, y esto va a estimular que se reabsorba todas las acciones de la vitamina D, ¿no? Que son reabsorción de vitamina de calcio a nivel intestinal, a nivel renal, ¿ok? Por ejemplo, estamos en el intestino, esas son las opciones, ¿no? Y aumenta el calcio en sangre, entonces la calvindina. Entonces, solo con este gráfico, entendiendo ese mundo, mira, ya que estaba la vitamina D2, vitamina D3, ya las plantas tienen ergocalciferol, esa no nos interesa. Nosotros tenemos colecalciferol, que es la D3, se sintetiza en la piel de la 7 de hidrocolesterol y el colesterol viene, ¿no? Entonces, eso es importante. Esas son las piernas arqueadas aproximadamente. Entonces, solo con lo que hemos explicado, tú sacabas la pregunta. Vamos a ver. Una deficiencia de vitamina D en este caso, ¿resulta en mayor secreción de calvindina? No, más bien aumenta la calvindina que viene a ser lo que hace mayor absorción de calcio a nivel intestinal, ¿no? La enfermedad renal crónica resulta en producción excesiva de 1,25 de hidrocolecalciferol. Ya, eso lo comenzamos acá. Miren, doctores, esto es importante. ¿Qué va a pasar en una enfermedad renal crónica? Es la típica pregunta que siempre ponen. Paciente con daño al riñón, enfermedad renal crónica, que se define como una tasa de filtración glomerular menos de 60 milímetros mililitros por minuto por metro cuadrado por tasa de filtración glomerular menos de 60 por más de 3 meses o un marcador de daño renal, pero la cosa es que el paciente tenga más de 3 meses altera el riñón. Ya sabemos que se va a elevar la creatinina y urea. Eso no nos atañe ahorita, ¿ok? Lo que vamos a conversar, sí. Entonces, un paciente con esta enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que va a pasar? Deja el hígado de hacer la 1-hidroxilasa, se va a dañar, ¿verdad? Y ya no hay síntesis de vitamina D. Baja la vitamina D. ¿Ok? Ya no se sintetiza vitamina D. Entonces, ¿qué va a pasar en la sangre, doctores? Si ya no se sintetiza vitamina D. A ver, acá sí quiero que me ayuden. Si ya no se sintetiza vitamina D, ¿qué va a haber en la sangre? Resultados. Hipocalcemia, muy bien. Y va a haber
un elemento que sí se va a estar elevando, un elemento que se debe eliminar por el riñón. Pero como el riñón ya está en enfermedad renal crónica, no se va a eliminar este elemento y este elemento va a subir en sangre. Tiene que ver mucho con el calcio. ¿Qué elemento empieza a subir que tiene que ver mucho con el calcio? Ya, pero la creatinina no se mete con el calcio, ¿no? Solo nos dice que hay enfermedad renal crónica, pero es un mundo aparte, ¿no? Pero ¿qué elemento sí se mete con el calcio y no es un mundo aparte? ¿Ya? El fosfato, muy bien, Flavio, muy bien. El fosfato. O sea, aumenta el fosfato, baja la fosfaturia por ahí. O sea, como baja la tasa de filtración glomerular, aumenta el fosfato y como ya no hay la 1 alfa hidroxilasa, se dañó porque eso se produce en el riñón, entonces baja el calcio. Esas dos cosas se van a producir en una enfermedad renal crónica. ¿Ok? No se olviden, enfermedad renal crónica, baja tasa de filtración y aumenta fósforo y baja calcio. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo fósforo? Tengo el calcio. ¿Por qué baja el calcio? Porque no hay vitamina D. Y si no hay vitamina D, ¿qué pasaba? No se reabsorbe a nivel renal el calcio, ni se reabsorbe a nivel intestinal y nos lleva a hipocalcemia, ¿verdad? Entonces tenemos ese dato. Ahora, esta hipocalcemia y esta fosfaturia, ¿a quién terminan activando, doctores? Esta hipocalcemia y esta fosfaturia, ¿a quién? Y este fosfato elevado, perdón. ¿A quién terminan activando? ¿Qué hormona se eleva? Cuando hay bajo calcio y también cuando hay elevado fosfato, la PTH. ¿Ya? Y esto será y va a producir lo famoso hiperparatiroidismo primario, secundario, terciario. Primario, secundario, terciario va a ser este hiperparatiroidismo. Secundario. ¿Por qué no es primario? Un primario es cuando se hiperplasia la glándula de la nave, ¿no? A veces es familiar. Secundario es cuando hay, por algo está que se eleva. ¿Por qué está que se eleva la PTH? Es porque hay mucho fosfato y hay bajo calcio, por eso está que se eleva. Y un terciario sería cuando se forma un adenoma, ¿ok? ¿Y la PTH qué va a hacer en la enfermedad renal crónica? Va a agarrar y va a ir. ¿Qué le hace al hueso la PTH? Resorción ósea, perfecto. O sea, le saca para elevar el calcio, resorción ósea. Y va a hacer efecto, va a sacarle el calcio y va a tratar de aumentar el calcio y el fósforo. O sea, lo saca ambos del hueso. ¿Ok? Y esto, al final, si tú tienes calcio con fósforo, ¿qué pasa cuando tienes calcio con fósforo? Ya el hueso se desmineraliza. O sea, exacto, hay desmineralización. Pero si yo tengo calcio con fósforo, ¿qué pasa en un paciente? Si tú tienes juntas calcio con fósforo, se precipita, se hace calcificaciones extraesqueléticas. O sea, calcio con fósforo está en sangre y plug empieza en la piel y al paciente le pica la piel. Se va a las articulaciones y le da artrosis. Ya se queda en la piel y le da prurito. ¿Ok? Entonces hace todas esas alteraciones. Se va a los vasos y hace que los vasos de un renal crónico se calcifican. Le da hipogonadismo. Ya se puede calcificar en el cerebro. O sea, todo eso le genera ya calcificaciones extraesqueléticas. ¿Ok? Eso es interesante para que ustedes sepan. Eso pasa en un renal crónico, se empieza a calcificar todo su cuerpo. Es bien interesante ese dato. ¿Ok? Listo. Otro datito que quería preguntarles acá, doctor. Eh, ¿Qué hace el PTH? ¿No? La PTH, hacemos una diferencia. Vitamina D, PTH. ¿Qué hacen, por ejemplo, el PTH con el calcio? La vitamina D hace que más reabsorción a nivel intestinal y a nivel renal. ¿Qué hace la PTH con el calcio? Mayor reabsorción a nivel, claro, hace reabsorción a nivel renal. No, en PTH no se va tanto con intestino, ¿ya? No se olviden de ese dato. Y lo otro que ustedes tienen que recordar es que estos pacientes, ¿qué hace la PTH con el fosfato? En la vitamina D aumenta la reabsorción de
de fósforo, ¿no? Pero, ¿qué hace la PTH con el fósforo? Ahí viene a ser la diferencia, ¿no? Claro, hace fosfaturia. La PTH más bien elimina el fósforo, hace fosfaturia, o sea, lo baja, disminuye reabsorción renal. Ese dato también es interesante, vamos a ver. Y no olviden que la PTH estimula a la vitamina D que se produzca, porque la PTH, ¿quién estimula? A la 1 alfa hidroxilasa. ¿Ok? Listo, eso es importante. Ahora, acá hay un datito muy interesante. ¿Ya? ¿Qué es lo que se eleva? Hay un factor que se eleva cuando hay mucho fosfato. Y este factor que se eleva cuando hay mucho fosfato hace que no siga reabsorbiendo, disminuye la absorción intestinal de fosfato para que el paciente no siga eliminando no siga reabsorbiendo demasiado fosfato. Y este factor también disminuye la absorción renal de fosfato. Es como que yo tengo fosfato muy elevado. Entonces, algo tiene que haber en el cuerpo para que no se siga reabsorbiendo más fosfato. Disminuye la absorción renal de fosfato. Entonces, por eso existe este factor, pero el problema es que este factor más bien inhibe la vitamina D también. O sea, esto te salva del fosfato, lo salva el paciente del fosfato, pero empeora el cuadro porque este factor inhibe la vitamina D. ¿De quién estamos hablando? Inhibe la vitamina D. ¿De quién estamos hablando? Del factor de crecimiento fibroblástico 23. Pregunta examen. Ese es el encargado de que el fosfato no siga resolviéndose, pero el problema es que inhibe la vitamina D. Por eso casi no nos es de utilidad. ¿Ok, doctores? Importante los datos que hemos conversado. Esto pasa en la enfermedad renal crónica. ¿Ah? Esto pasa en la enfermedad renal crónica. Se llama hiperparatiroidismo secundario. ¿Ok? ¿Listo? Eh, ya, eso es importante. Ok. Y estas calcificaciones estratégicas se llama calcifilaxis. Y da artritis, prurito, calcificación vascular, etcétera. ¿Ya? Eh, y cuando hay acidosis es cuando más se precipita todo este problema. Ok, ya creo que ahí sí se entendió esa parte. Importante que recuerdes esos datos. Estas vías lo preguntan, ¿ah? ¿Qué le hemos hecho? Pero se haya entendido. Vamos a continuar. Entonces, la calvindina no, más bien esto hace que se absorba mal, ¿no? La enfermedad renal crónica resulta en la producción excesiva, nos piden la correcta. La enfermedad crónica hace que más se produzca, más calcitriol, varios marcaron esta. No, ¿verdad? Cuando hay enfermedad renal crónica no hay riñón, no hay 1 alfa hidroxilasa, entonces más bien baja el calcitriol, no hay excesiva, baja. Este es falso. La tercera, calcitriol es la forma activa, no, ¿verdad? Es calcitriol es en el hígado, calcitriol o 1,25 de hidroxicolecalciferol o calcitriol. Sus acciones son proteínas geno, pues sí, son receptores nucleares, ¿verdad? ¿Se opone al efecto de la paratormona? No. La paratormona eleva el calcio, la vitamina D eleva el calcio, ¿ya? Entonces no se oponen, ¿ok? No son antagónicas, ¿listo? Y es necesaria en la dieta de los individuos, la vitamina D es necesaria en la dieta de los individuos con exposición limitada al sol, sí. O sea, si no tiene mucha exposición al sol como los países nórdicos, ya tiene que tener en la dieta el paciente. Y acá vienen otras preguntas importantes. Primera pregunta, doctores, empezamos acá, contrastamos del calcio, ¿no? Ya empezamos a conversar un poquito del calcio, ¿ok? ¿Cuántos son los requerimientos diarios bioquímicos, los requerimientos diarios de un paciente? Para que tú